Bueno, estamos en la hora, un par de minutos nos hacen falta. Vamos a esperar ese par de minutos. Mientras tanto se conectan algunos compañeros. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, René. Buenas tardes, compañeros, gusto en saludarles. Realmente. ¿Ver o no? No tiene que haber. No creo que sean estos. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto de saludarlos. Vamos a suplicar que apaguemos micrófonos, por favor. Verifiquemos cada uno en nuestro aparato electrónico, que tengamos apagados los micrófonos para no interrumpir la clase. Buenas tardes, licenciado. Sí, a la orden. Voy a reiterar la solicitud respetuosa de que apaguemos nuestros micrófonos, por favor. Buenas tardes, podríamos las personas que todavía tengan conectados sus micrófonos apagarlos, por favor. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Se escucha muy bien. Licenciado. Sí, gracias. Solamente reiterando, por favor, de que puedan apagar sus micrófonos. Gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El tema que hemos estado trabajando principalmente en la última sesión y en la sesión de hoy son los sistemas políticos, ¿verdad? Que hemos venido de más a menos desde la conformación del Estado y el elemento poder, el elemento ordenamiento jurídico o el elemento gobierno, república, administración pública o el gobierno, ¿verdad? Entonces, entre los regímenes o sistemas políticos de gobierno, depende del Estado, depende de la república, se han tenido a lo largo de la historia distintos regímenes. Pero tenemos que ver precisamente los que son originarios y los que son derivados. Podría interpretarse en la ciencia política, la división de los sistemas políticos en democráticos y no democráticos. Los más importantes que se han aplicado en la historia reciente y pues no tan reciente
desde la antigua Grecia y Roma, los sistemas democráticos, la democracia liberal y los sistemas comunistas o socialistas, impulsados por Engels y Marx, y luego Lenin y otros precursores. Y también encontramos lo que es contra los sistemas democráticos, los sistemas de protección de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos constitucionales, que se rigen tanto en el sistema socialista como en el sistema democrático, principalmente en el liberal. Y en la última sesión habíamos visto, aparte de los regímenes, los sistemas políticos, la democracia liberal y el socialismo-comunismo, que también es conocido como marxismo-leninismo por sus precursores Marx y Lenin. Y nos habíamos quedado en la última forma de sistema político, lo contrario a los sistemas democráticos y socialistas, que es la autocracia. Poníamos como representación al famoso gobierno nazi, impulsado por el partido político que llegó al gobierno de Alemania de Adolfo Hitler por la vía de las urnas. Llegaron popularmente dentro de un sistema democrático, pero que posteriormente, con abuso y de autoridad y de poder, se perpetúa precisamente en el poder y crea eso una autocracia y otras derivaciones de sistemas políticos que veremos posteriormente. Y mencionábamos que en qué consiste precisamente esa autocracia, que es precisamente, como mencionaba, lo contrario a la democracia y sus principales características y los ejemplos en los estados donde se ha aplicado esta autocracia. Posteriormente a eso, nos quedamos en el tema del sistema de gobierno mixto, o sea, sistemas totalitarios con sistemas democráticos, una mezcla de sistemas de gobierno en los cuales se aplica sistemas democráticos o sistemas de representación de mayorías o sistemas constitucionales con algún sesgo en el transcurso de su participación como gobierno y que se vuelven sistemas totalitarios. Un micrófono, compañeros. Gracias. Dentro de estos encontramos los sistemas mixtos, los sistemas políticos mixtos, que precisamente se caracterizan como una mezcla entre los democráticos y los autocráticos. En estos casos, la democracia, la monocracia, son de los principales componentes de este tipo de sistemas políticos. En estos casos se citan como ejemplo casos de monarquías o de oligarquías constitucionales, en las cuales se elige en una forma democrática y constitucional al que va a ser el jefe de gobierno, pero se respeta siempre la tradición monárquica u oligárquica, como sucede en la actualidad en varios países de Europa y de Asia, como Japón, como España, como Inglaterra, como Austria, como Países Bajos, como Luxemburgo y otros sistemas donde se mantiene la monarquía y se mantiene ya un sistema democrático de gobierno. Entonces, son conocidos como sistemas políticos mixtos. A este tipo de gobierno también se le aplica sistemas presidencialistas o parlamentaristas, ¿verdad? Como el caso muy puntual de Inglaterra, donde aún se mantiene este tipo de sistema político. Recordarán cuando vimos el tema del parlamentarismo, cómo la influencia de la oligarquía y de la monarquía todavía estaba en el Parlamento Democrático Constitucional. Y por eso es que el Parlamento inglés se dividió en dos partes muy importantes que en la actualidad todavía están de esa manera. El sistema de Cámara de los Lores y de Cámara de los Comunes los que representan al pueblo y los lores los que representan a la monarquía o a la oligarquía.
y pues en la práctica todavía existen estos sistemas. Pero la clase del día de hoy versará principalmente en toda aquella eh, consecuencia de no respetarse sistemas democráticos constitucionales, ya sea de uno u otro sistema. Aquí en la presentación pues tenemos algunas fotografías de casos anteriores y actuales. Por ejemplo, al margen izquierdo encontramos la cruz eslava de las banderas del partido nazi, que pues, llevó al poder al muy recordado Adolfo Hitler, quien hizo Hay que exterminio. quitar eso, ¿eh? ¿Cuál? Esto. Ah, ya se quita. Entonces se quita así con la X. Aquí sabes la X. En la parte de abajo vemos una foto del general Augusto Pinochet, quien también formó un sistema de monocracia o un sistema autoritario o totalitario en su gobierno en Chile con el derrocamiento de Allende. Para algunos que conocen la historia del gobierno de Augusto Pinochet, pues consideran que fue una época brillante, como también acá en Guatemala se menciona el gobierno de Jorge Ubico como una época donde no había corrupción, en donde había una prosperidad y era un régimen totalitario, era un régimen duro en detrimento de los sistemas constitucionales y de los principios fundamentales que en la actualidad conocemos como los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, son gobiernos que son de mano dura y que pues combaten este tipo de flagelos de las sociedades, pero con irrespeto de garantías fundamentales. Acá en Guatemala, en la época del conflicto armado, pues era muy común saber de que habían asesinado a uno u otro activista político, sindicalistas o gente que se creía que no tenía los ideales del gobierno de turno. Pues las personas que yo pues sí tuve la oportunidad de estar en esa época lamentable en Guatemala de una polarización ideológica, pero que había un irrespeto total a los derechos humanos, por lo menos en la actualidad se disfraza más de otra forma. Ahora probablemente ya no se utiliza una ametralladora para desaparecer a un activista político, a un contrario ideológico, pero sí se utiliza, por ejemplo, resoluciones judiciales o actividades del Ministerio Público como el poder del Estado, criminalizando a ciertos opositores políticos o ideológicos. Esto, en otras palabras, durante el conflicto armado, pues se asesinaban a los activistas o a los contrarios. Ahora, pues se les encarcela, se les persigue penalmente, donde se pueden ver casos muy lamentables. El día de ayer, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, sale de un exfuncionario del gobierno anterior que después de estar 11 meses con prófugo, con orden de captura, se presenta ante un tribunal penal, ante un juzgado de orden penal, y en ese momento queda en libertad y se le señala una audiencia próxima para que se presente ante los tribunales. Pero por otro lado, vemos persecuciones políticas judiciales en las cuales sin mayores indicios de criminalidad se lleva a la cárcel a muchas personas que, como les insisto, probablemente sean contrarios a los ideales. Entonces eso sucede en países supuestamente democráticos, pero donde se irrespetan derechos fundamentales. Tal es el caso que se menciona, pero con un gobierno militar fuerte, como fue el de Augusto Pinochet en Chile. En la parte inferior izquierda de la pantalla vemos a una foto de Nicolás Maduro en un país democrático como Venezuela, pero que torciendo los fundamentos de la democracia, los fundamentos del constitucionalismo, se impone a la fuerza. Y entonces vemos el caso, al igual que en Nicaragua, con Daniel Ortega, donde se influye en el poder constituyente
a efecto de, o en el Congreso de la República, depende qué es lo que se vaya a reformar de la Constitución, y precisamente lo que se reforma es la permanencia en el poder del gobernante. Porque sabemos que en los países donde se practica la democracia liberal, pues una de las características es precisamente la alternatividad en el poder, tal y como lo regula nuestra Constitución, que cada 4 años deberá elegirse nuevamente al presidente, al vicepresidente, a los alcaldes y corporaciones municipales y a los diputados del Congreso de la República. De igual manera, las cortes, el sistema judicial tiene 4 años, las magistraturas, y tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Corte de Apelaciones. De igual manera, tribunales superiores como el Tribunal Supremo Electoral, que son electos cada 5 años, el Procurador de los Derechos Humanos 5 años, la Corte de Constitucionalidad 5 años, y así vemos otros organismos judiciales. Entonces, esa alternatividad en el poder es la que se vulnera en estos países donde se practica el totalitarismo, el autoritarismo y otros sistemas de vulneración a los derechos constitucionales y a los derechos democráticos. En la foto grande, pues vemos otra fotografía de esa vulneración a procesos constitucionales que se vivió también con Mussolini en Italia, donde también hubo violación a los derechos fundamentales. Entonces, esta es la presentación de estos sistemas políticos o regímenes políticos de gobierno, como el autoritario, totalitarismo o vulneración de derechos constitucionales o derechos fundamentales. Dentro de estos regímenes o sistemas políticos vemos los autoritarios, el autoritarismo. Este tipo de sistema político, como se dice en la presentación, es diferente, es sui generis, y no simplemente es una forma mixta, como lo habíamos hablado anteriormente, donde se componen sistemas democráticos liberales y sistemas totalitarios, sino este autoritarismo sí tiene características especiales. Un régimen autoritario es aquel que recurre a la represión y otros medios forzosos para vulnerar la voluntad de la soberanía de la sociedad. Este tipo de prácticas de carácter autoritario es autocrático, y su inclinación a limitar libertades personales, derechos fundamentales. Usualmente el sistema autoritario es gobernado por un grupo o élite que recurre a la represión para mantenerse en el poder. Sin embargo, a diferencia de un régimen totalitario, no existe un mayor empuje de las leyes para poder penetrar en la vida de la ciudadanía, sino que este régimen autoritario precisamente lo que provoca es el irrespeto al ordenamiento jurídico. La implementación de un régimen autoritario se convierte posteriormente en derivaciones de sistemas políticos como, por ejemplo, tiranía, monarquía, los gobiernos de destrucción democrático como gobiernos de factos, o gobiernos de partidos políticos únicos, que lo veremos a continuación. Dentro de las principales características de este sistema de gobierno sui generis está, por ejemplo, el culto a la personalidad de un líder carismático, que en la actualidad pues se conoce como demagógicos o populistas, ¿verdad? Porque muchos llegan al poder con ese brillo carismático, pero con ofrecimientos que no van a ser cumplidos. Precisamente en los gobiernos autoritarios inician normalmente con un líder que es aceptado por la sociedad, por los sistemas, e inclusive por otros estados, pero que con características demagógicas o populistas. Otro, ausencia de una ideología oficial, o si existe alguna ideología específica, tiende a ser basada en convicciones personales del líder que gobierna autoritariamente. Fuerte presencia militar. En ocasiones el ejército interviene en el proceso político. 4,
apariencia de acato de constitucionalismo. O sea, se supone que en estos gobiernos autoritarios, donde probablemente el líder llegó al poder por medio de un sistema constitucional, un sistema democrático, con voto de las mayorías, pero en el camino se tuerce y vulnera precisamente esos pesos y contrapesos que el sistema democrático caracteriza. Y entonces precisamente lo que hace es un aparente respeto al sistema constitucional y al ordenamiento jurídico, pero que realmente en la práctica no sucede. La Constitución deja de ser un instrumento de limitación de excesos del poder y se convierte en un vehículo de control de la población civil, y eso podemos verlo, como mencionaba hace un momento, en Nicaragua, en Venezuela, en donde se modifica la Constitución para permitirse la reelección y lograr precisamente fraudes electorales y la postergación de los líderes en el poder. Un claro dominio político de un partido, valga la redundancia, político en particular, aunque puede existir competencia de otros partidos, o como ya sucedió en Guatemala, ¿verdad? Poner partidos políticos satelitales, como se les denomina en la ciencia política, donde son parte del mismo partido gobernante. Entonces, aparentemente existe oposición, pero son partidos políticos satélites que obedecen a las instrucciones del líder del partido dominante. Participación popular controlada, de tal manera que se apoya la votación en temas de interés para que se desalienten temas favorables. Esto lo vemos con las características de los partidos y gobiernos populistas, en donde acá en Guatemala lo hemos vivido, donde pues, se regalan láminas, se regalan bolsas de víveres, se regala dinero a cambio de que se apoye. Aquí hemos visto, por ejemplo, manifestaciones de campesinos, de indígenas, de gente de población rural que muchas veces asiste a manifestaciones en ciudades y no saben inclusive a qué es lo que van, ¿verdad? O sea, controlan a ciertos sectores de masas populares. Aquí tenemos en Guatemala un ejemplo vivo en el caso del líder magisterial Joviel Acevedo, pues que maneja cierto sector de este grupo de maestros y pues convoca muchas veces para hacer presiones políticas a favor de uno u otro gobernante. Pues son ciertos sectores, ¿verdad? Pero solamente lo pongo como ejemplo. Apoyo selectivo de grupos de interés, siempre y cuando estos beneficien y colaboren con las aspiraciones del régimen. E implementación de políticas de liberalismo económico, ¿verdad? Todas estas figuras son características de estos sistemas autocráticos y totalitaristas. Estos dentro de algunos de ellos. Otros ejemplos de autoritarismo en época contemporánea, pues ya habíamos mencionado a Augusto Pinochet en Chile, Franco en España, también podríamos mencionar casos como en Malasia, Singapur, China, Brasil y Argentina, donde se ha experimentado dentro de algunos gobiernos el autoritarismo dentro de sistemas democráticos. O sea, lo que quiero aclararles en este momento, como lo decía al principio, no significa que el autoritarismo sea un sistema político, sino de un sistema democrático, de un sistema constitucional, el irrespeto a los principios y a las funciones que el gobernante tiene que cumplir se convierte o se deriva o se tergiversa en sistemas totalitaristas, como por ejemplo el autoritarismo, ¿verdad? Donde de un régimen legal se convierte en un régimen ilegal, donde electo popularmente, vemos también el caso en Bolivia de Evo Morales, ¿verdad? Donde él fue un líder indígena sindicalista. Maduro en Venezuela también fue sindicalista y pues llegan al poder como una clase, como protección o estandarte, la protección de la clase obrera trabajadora, pero que ya en el poder se convierten en un autoritario, en una persona, en un gobernante que no respeta los principios democráticos y constitucionales. Ahí en Bolivia también sucedió de que se modifica la constitución y Evo Morales, cada elección que surgía, pues él también lograba
con fraude o no electoral, perpetuarse 4 años más en el poder, ¿verdad? Entonces todo esto se logró durante todo este periodo en el cual él logró repetir varias veces quedarse en el poder. Entonces, cierro esta parte indicando pues que precisamente estos sistemas como el autoritarismo se derivan de sistemas democráticos legales y constitucionales. Al final de la presentación dice otra modalidad de autoritarismo es el burocrático, o sea, autoritarismo burocrático. Pues, precisamente se basa en que el poder burocrático se organiza para dominar en la sociedad. Estos casos de autoritarismo burocrático se conocieron principalmente en Brasil y Argentina durante dictaduras militares de los años 70, que consistía precisamente en que se aparentaba que no era el gobernante, el jefe de Estado, el que hacía toda esa violación a los sistemas políticos de gobierno, sino que lo hacía el sistema burocrático, pero es lógicamente manejado por el partido líder, el partido político líder y su representante en el Ejecutivo. Es otro de los medios que se conocieron, pero pues que no tuvieron mucho auge y más fueron durante gobiernos militares, golpes de Estado que se caracterizaron en América Latina durante los años 70, 80, 90, principalmente. De hecho, en Guatemala también tuvimos gobiernos militares desde casi toda nuestra historia democrática. Dentro de otros sistemas torcidos de la democracia encontramos los regímenes totalitarios. Este sistema totalitario es aquel régimen político en el cual se influye precisamente por un partido político quien toma la autoridad exclusiva y única del poder del Estado. Es la forma más drástica que se conoce dentro de los sistemas totalitarios y va mucho más allá de la implementación de dictaduras militares y gobiernos como los vimos anteriormente. El término totalitarismo tomó popularidad en la época de los 50, cuando se refieren al fenómeno político que se enfrenta en ciertos países, principalmente de América Latina. Dentro de las características principales de este sistema totalitarista, que es muy parecido al autoritarista, está la ideología oficial es inconvertible. La ideología del gobierno, del partido político en el poder, no puede contrariarse por la población. Se impone esa ideología. Pensemos en una ideología capitalista o en una ideología socialista, marxista, pero esas ideologías se imponen por el partido en el poder, que es lo que se deriva también de unipartidismo. Un solo partido político dirige la nación. La estructura gubernamental es establecida por el partido político en el poder. La existencia de un grupo armado o policía secreta leal a los intereses del partido, como vimos, por ejemplo, en su momento en Rusia, donde se aplicó este sistema totalitarista de gobierno. Medios de comunicación alteradamente restringidos, cuyo propósito principal es adoctrinar a la población civil. Se ha conocido durante el transcurso de la historia que política de muchos estados, la importancia de la participación de la prensa en el quehacer político de cada república, y se le ha inclusive denominado el cuarto poder. Aunque los que estudiamos derecho sabemos que el cuarto poder pues, es el sistema del régimen municipal, pero este cuarto poder se le denomina por la importancia y la influencia de la prensa o de los medios de comunicación en un sistema político de gobierno. Pues precisamente dentro de las características de este sistema totalitarista está la manipulación de los medios de comunicación. No es extraño lo que en Guatemala ha sucedido también dentro de un sistema democrático. Por eso les decía que todos estos sistemas totalitaristas se derivan de sistemas legalistas, constitucionales, democráticos. O sea, empiezan bien, pero terminan mal. Y pues no es desconocimiento de la población guatemalteca
y de muchos países a nivel mundial de la influencia que tienen los políticos sobre los medios de comunicación. Acá en Guatemala, pues una prensa que realmente sea libre, sin presiones, considero que no existe. De hecho, sabemos cómo se inclinan ciertos medios de comunicación para uno o para otro lado de los intereses que se pretenden imponer. Como decía, por ejemplo, aquí la ideología oficial es impuesta, pues también la ideología no oficial precisamente, sino las ideologías se tratan de imponer y los medios de comunicación son un vehículo, un medio muy importante para convencer o tener engañada a la población. En la actualidad, las redes sociales también vienen a jugar un papel importantísimo, ¿verdad? Nosotros escuchamos en los restaurantes, en los autobuses, en los lugares donde encontramos a otras personas que no conocemos, que opinan sobre circunstancias de los sistemas de gobierno, de las circunstancias de corrupción o de los hechos que suceden día a día, pero que están manipulados y la gente se deja llevar por lo que escucha o por lo que lee, por lo que un mensaje en las redes sociales trata de realizar, ¿verdad? Entonces, la importancia de que uno lo que debe de hacer es buscar fuentes de información oficial o acertados o creíbles y no fuentes de información de los que comúnmente ahora es tan fácil de leer o escuchar por medio de las redes sociales. Otra de las características, el Estado tiene el monopolio sobre el poder de coerción, ¿verdad? Por medio de la fuerza pública y la economía nacional es controlada y dirigida por el partido único en el gobierno. Esto dentro de los sistemas totalitaristas. Ejemplos de este sistema de gobierno los encontramos, por ejemplo, en la Alemania nazi y en la Unión Soviética del reino de los estalinistas o de Stalin, que fue primer ministro de la Unión Soviética durante el conflicto de la Guerra Fría. Dice en la presentación, tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética stalinista contaban con una maquinaria política gigante conformada por simpatizantes de todo tipo, desde ciudadanos comunes, miembros de la policía secreta y miembros de la comunidad científica. La ideología oficial era impartida por todos los medios y la población crecía para ser adoctrinada. Recordemos las características que leímos anteriormente. La lealtad al partido se mantenía por medio de la coerción ejercida por la policía secreta. En Alemania, la Gestapo y la KGB en la Unión Soviética. Finalmente, ambas ideologías mantenían un control total sobre la organización social y económica del país. Por una parte, los nazis impusieron el concepto del corporativismo, el cual consistía en la división vertical del orden social, de tal manera que en vez de existir clases sociales, existían tipos sociales. Agricultores con agricultores, empresarios con empresarios y así sucesivamente. Igualmente, los bolcheviques abolieron la clase social e intentaron imponer un orden social homogéneo, ¿verdad? O sea, lo contrario a los sistemas capitalistas democráticos. Con base en estos dos ejemplos, resulta claro que el fenómeno del totalitarismo se puede dar bajo gobiernos de ideología de izquierda, tanto como de derecha, porque lo vimos en ambos casos, ¿verdad? En los que mencionábamos anteriormente. Por parte de los nazis de derecha y por parte de los soviéticos de izquierda. En adición, aunque la adopción de un modelo totalitario es el resultado de un cambio revolucionario, este no es necesariamente impuesto como resultado de una revolución. El caso de Alemania, en el que los nazis llegaron al poder por medios democráticos, demuestra claramente esta aserción. Además de estos dos casos ejemplares, el totalitarismo se ha manifestado también en otros casos, tales como el régimen de Mussolini en Italia, el cual era descrito por el mismo Mussolini como totalitario.
el régimen de Saddam Hussein en Irak, el régimen de Mao Tse-tung en China y el régimen de Kim Il-sung de Corea del Norte, que está en el poder actualmente. Muy bien. Vemos otro de los sistemas políticos que se ocasionan por violación a los sistemas democráticos y constitucionales. Dentro de ellos encontramos el régimen fascista, que tiene mucha similitud con los anteriores, como por ejemplo con totalitarista. El régimen fascista pues ya no se aplica en la actualidad en ningún país, pero ese fue un tipo de dictadura que tenía una ideología ultraconservadora, ultranacionalista, antiliberal y antirrevolucionaria. Esta se practicó en Europa durante las épocas de los años 20, 30, inclusive 40. El fascismo fue una ideología política y cultural basada en la represión y la tortura que surgió en Italia y ejerció dominio en muchas partes de Europa. Se oponía a la creciente democracia liberal de la Primera Guerra y a los movimientos obreros que surgieron bajo los modelos del marxismo y del anarquismo. Recordemos que por eso habíamos comenzado con los sistemas originales o regímenes políticos originales de los estados, como es o el democrático o el socialista, ¿verdad? Pero precisamente esta ideología fascista con los nazis, pero que se origina en Italia, provoca precisamente contrarrestar el surgimiento de la democracia liberal y del otro tipo de ideología que es el socialismo. El fascismo se fundamentó en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo, al igual que el totalitarismo, como lo habíamos visto, pero exalta la idea de nación frente a la del individuo o clase. Prevalece el Estado sobre los derechos fundamentales de la población. Suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo. Se opone a la descentralización, por supuesto. Se opone también al ideal de la construcción de una utópica sociedad perfecta, denominada cuerpo social, formado por cuerpos intermedios y sus representantes unificados por el gobierno central y que éste designa para representar a la sociedad. Para ello, el fascismo inculca la obediencia a las masas, al igual que el totalitarismo. Por eso les decía que son derivaciones unos de otros, idealizadas como protagonistas del régimen para formar una sola entidad u órgano socio-espiritual invisible. El fascismo utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder dictatorial, al igual que en el autoritarismo, en el que se concentra todo el poder con el propósito de conducir en la unidad al denominado cuerpo social de la nación. El tema de Corea del Norte es un ejemplo claro en donde existen violaciones tremendas a los derechos humanos, pero el gobierno tiene el control total inclusive de los medios de comunicación. Esto lo vimos también durante el surgimiento de la pandemia del COVID, que surgió supuestamente en China popular, en China comunista, pero donde se supo por redes sociales de que el gobierno comunista tiene el poder inclusive de las comunicaciones de los ciudadanos, ¿verdad? O sea, ya no tienen la libertad que tenemos nosotros, aunque es relativa, porque usted no puede tener acceso a mucha información que el Internet podría brindar, pero Guatemala lo tiene limitado. Lo que pasa es que no sabemos. Nosotros nos tienen también de alguna forma convencidos de que la realidad que nosotros podemos ver es hasta la cual nos permiten, ¿verdad? O sea, estamos parcialmente todavía cooptados en la información. Pero por lo menos nosotros sí tenemos acceso a un Internet libre, es fácil de conseguirlo, pero en países con estos regímenes totalitaristas, autoritaristas, fascistas, podemos encontrar precisamente ese control que tiene el partido único en el Estado para poder dirigir y cooptar la información y los derechos de los ciudadanos. El fascismo se caracteriza por su método de análisis o estrategia de difusión de juzgar sistemáticamente a la gente, no por su responsabilidad personal, sino por la pertenencia a un grupo, ¿verdad? Esa persecución que el Estado ejerce
Se ha sabido, por ejemplo, en el gobierno de Nicolás Maduro, que es originado por Hugo Chávez, donde se tienen listados dentro del gobierno de personas que son pro o en contra del sistema de gobierno. Entonces, como se caracteriza en ese sistema, se juzga no por su responsabilidad individual, sino por su inclinación o al gobierno o en contra del gobierno. Venezuela, muchos líderes de la oposición han sido juzgados. Yo no recuerdo el nombre de este líder en Venezuela. Bueno, Guaidó, el que era candidato para sustituir a Maduro, pues fue perseguido político o es perseguido político, no obstante supuestamente tenía el apoyo de los Estados Unidos y no recuerdo otro líder político que fue encarcelado, pues o sea, todo aquel opositor al régimen pues es juzgado y eso en contra de qué va, del sistema jurídico, del Estado de Derecho, porque si nos vamos a un principio de legalidad, nadie puede ser juzgado por hechos que no están previamente establecidos en una ley penal, ¿verdad? Si estamos hablando del tema de delitos, ¿verdad? Entonces se ve ese hostigamiento que tiene la población dentro de estos regímenes políticos. Aprovecha demagógicamente los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda, y los desplaza contra un enemigo común, ya sea real o imaginario, nacional o internacional, que actúa como chivo expiatorio frente al que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva, logrando la unidad y adhesión voluntaria o por la fuerza de la población. La desinformación, la manipulación del sistema educativo y un gran número de mecanismos de encuadramiento social vician y desvirtúan la voluntad general hasta deshonrar materialmente una oclocracia que se concluye con la fuerza esencial del carisma del liderazgo y en consecuencia en una fuente principal de la legitimidad del caudillo, contrario al principio constitucional de legalidad. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta cómo todas estas características de estos regímenes antidemocráticos, anticonstitucionales, antisoberanos, vienen a vulnerar a la población y eso ha surgido a través de la historia, pero lo lamentable es que surgen de sistemas legales, sistemas basados en las leyes y que el abuso del poder lleva a este tipo de violaciones a la población, al elemento más importante del Estado. Otro de los sistemas políticos conocidos, el nacionalsocialismo, que pues ya lo vimos con el tema del gobierno del partido nazi, pero que también es alguno de los sistemas políticos de gobierno que han surgido a través de la historia. En la presentación vemos que dice que es comúnmente conocido como nazismo, el originario del partido nazi, que fue autoritario, totalitario y represivo, ¿verdad? Entonces, este sistema político de gobierno, el nazismo, pero que su nombre real es el nacionalsocialismo y que consistió en una ideología del régimen del gobierno de Alemania entre los años de 1933 a 1945, con la llegada al poder desde el régimen democrático por parte del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolfo Hitler, que con las iniciales NSDAP. Hitler instituyó una dictadura, el autoproclamado Tercer Reich. Característica de este sistema del nacionalsocialismo es conocido precisamente con las características de los sistemas totalitarios como el fascismo, que demostró un rechazo de ideología al marxismo y también a la democracia liberal y al sistema parlamentario, ya sea monárquico, oligárquico, parlamentario. También incorporó un ferviente antisemitismo, o sea, por el tema de raza y la discriminación, como lo hizo
precisamente con el exterminio de los judíos durante este tema del Holocausto, en la guerra que implantó Adolf Hitler. Este nacionalismo o nacionalsocialismo provino precisamente de los bolcheviques, que es la revolución de los rusos en ese momento de la historia, que provocó precisamente la confrontación mundial, que provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial surgió el culto de la violencia, que estaba en el corazón del movimiento, que, como se dice aquí en la presentación, surge precisamente de ese alzamiento del poder, esa revolución rusa de los bolcheviques. Otro sistema político derivado es la monocracia. Este ya no existe, pero fue un sistema político de gobierno en el cual el titular de la soberanía es un único individuo, por eso no se le llama demo, sino monocracia, quien expresa la voluntad del Estado y es ayudado por funcionarios en labores de gobierno, pero jurídicamente están subordinados a su voluntad. De la enciclopedia de Rodrigo Borja encontramos de dónde se obtiene la derivación de la palabra monocracia, y menciona que del griego monos, que significa uno, solo o único, y krateia, que significa poder o gobierno. La monocracia es el poder despótico ejercido por una persona o un solo partido. Todos los gobiernos de partido único, de corte fascista o marxista, fueron monocracias. Etimológicamente, esta palabra tiene un cercano parentesco con monarquía, pero el régimen monárquico se diferencia del monocrático en que quien ejerce el poder es un rey, un monarca, mientras que en las monocracias puede no existir dinastía ni rey, y el poder se ejerce por un grupo monocolor o un partido, ¿verdad? Normalmente las monarquías o las oligarquías pues se van heredando los cargos precisamente de este poder superior, pero en los sistemas monocráticos o de monocracia se obtienen normalmente por la fuerza, ¿verdad? Por violación a los sistemas o a los regímenes políticos que han reiterado en determinadas repúblicas o estados. Todos los regímenes del partido único son monocracias. Hemos visto el unipartidismo, ¿verdad? Que precisamente se viene a convertir en regímenes totalitarios. Los comunistas, por ejemplo, justificaron su monopartidismo en función de que en la Unión Soviética y sus países satélites no había más que una clase social y que por consiguiente no era necesario más que un partido político. La Constitución Soviética de 1936, en su artículo 126, por ejemplo, declaró que los ciudadanos más activos y más conscientes del seno de la clase obrera y de otras capas de trabajadores se agrupan en el Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida con las siglas URSS, que constituye el destacamiento de la vanguardia de los trabajadores en la lucha por el afianzamiento y desarrollo del régimen socialista y que representa el núcleo dirigente de todas las organizaciones de trabajadores, tanto sociales como del Estado, ¿verdad? La propia Constitución soviética manifestaba precisamente ese concepto, ese criterio de que no había más que una clase social, que es precisamente lo que comulga el comunismo derivado en el socialismo o viceversa. Los fascistas conestaron su unipartidismo por la necesidad de formar una sólida estructura de masas destinada a difundir la propaganda oficial y a moderar, organizar y canalizar la opinión pública. Este término de conestaron significa de que le dieron una apariencia honesta, una apariencia legal, una buena apariencia. O sea, lo malo lo convierten o lo cosmetizan como bueno. Por eso le dieron como esa característica al unipartidismo. O sea, la necesidad que para qué vamos a tener más partidos políticos si tenemos una sola clase social. No necesitamos más
más participación, más medios para llegar al poder. En este tipo de monocracias, la estructura del partido se confunde con la del Estado, de modo que a cada uno de los planos de la organización estatal corresponde un órgano partidista. El jefe de Estado es al mismo tiempo jefe del partido. El primer ministro de los gobiernos comunistas, pues siempre el secretario general de su partido. El duce o el Führer le fueron también de los partidos fascistas, como el duce en Italia y el Führer en Alemania. Franco, por ejemplo, se autodenominó caudillo de España por la gracia de Dios y generalísimo de los ejércitos, y fue además jefe de la Falange. Todos los demás escalones jerárquicos del Estado coincidieron con los del partido, lo cual permitió forjar realmente un poder monocrático del Estado, una vulneración a derechos y una toma del poder realmente complicada, ¿verdad? Para los fines de los que se pretendían cuando fueron electos estos tipos de gobierno. Ya para ir terminando, vemos también otros sistemas políticos que han surgido en determinadas repúblicas. Encontramos el sistema político oligárquico, ¿verdad? Que tiene mucha similitud con el monárquico, pero que se diferencia precisamente en que no es gobernado por una monarquía de sangre, o sea, los de sangre azul, los reyes y los monarcas, sino que son gente de la alta sociedad, gente de abolengo, que precisamente conforman este sistema oligárquico. La oligarquía es una forma o sistema de gobierno en la que el poder político está en manos de unas pocas personas, generalmente de la misma clase social, ¿verdad? Clase social alta, y lo vemos dentro de nuestros sistemas de gobierno democráticos, liberales, o inclusive de los sistemas socialistas. Lo vemos dentro de los sistemas presidencialistas y dentro del sistema parlamentarista. Y mencionaba al principio de la clase el ejemplo de cómo el mismo parlamentarismo se dividió en los parlamentaristas de la monarquía y los parlamentaristas del soberano, que es el pueblo. Pues precisamente se compone del poder en pocas manos. En nuestros países democráticos, entre comillas, como Guatemala, pues siempre vamos a ser manejados por una oligarquía, pues que no se denominan oligarcas, pues, pero que sabemos que las familias con mayor poder económico son las que realmente forman y conforman el destino de la nación. Los que ponen o quitan presidentes, los que ponen o quitan funcionarios, jueces, diputados, y los que realmente tienen una influencia en el Estado, ¿verdad? La oligarquía moderna. Regresando al tema del sistema político oligárquico, este pequeño grupo se caracteriza porque tiende a controlar las políticas sociales y económicas del Estado a favor, sobre todo, de sus propios intereses. Etimológicamente, la palabra oligarca proviene del griego, y está escrito ahí, que oligarchia, que se compone de las raíces griegas oligos, que significa pocos, y arco, que podemos traducir como gobernar o comandar, o sea, gobernar por pocos. En síntesis, vendría a significar gobierno de unos pocos. El término también se aplica a los grupos sociales que monopolizan la economía, tal es lo que yo les hablaba hace un momento, o sea, los que mantienen el poder económico. Veía recientemente un documental en el cual el poder que tienen estas familias a nivel mundial, ¿verdad? Que el 5% de la población, que son los multimillonarios, los millonarios, los que tienen el poder económico, son los que manejan las mayores riquezas del mundo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los grandes millonarios que provienen de los semitas, los judíos, que tienen el poder económico mundial, ¿verdad? Entonces ya es una oligarquía moderna, una oligarquía contemporánea que maneja el poder económico dentro de los estados.
maneja el poder económico, el poder político y la influencia cultural de un país, incluyendo el tema ideológico, independientemente de que la democracia sea un sistema político vigente o no. No obstante, el régimen oligárquico es más parecido a una dictadura o una tiranía que a una democracia, por supuesto, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que un gobierno oligárquico que participa inclusive dentro de sistemas políticos democráticos liberales, pues se convierte más en un sistema tirano, en un sistema totalitario que en un sistema democrático. Se identifica más con esta tergiversación de los sistemas políticos, ¿verdad? En sistemas políticos tiranos, en sistemas políticos que no respetan la voluntad de las mayorías. Y por eso encontramos precisamente que la mayoría de países del mundo son países pobres, ¿verdad? Países con extrema pobreza, donde los pobres son más y los ricos son menos, ¿verdad? Precisamente porque si estuviera distribuido como en algún momento probablemente lo soñó Karl Marx, de que tuviéramos una sola clase social obrera y que todo se repartiera entre la gente, pues podríamos tener realidades políticas distintas. Si vemos la práctica que se realiza en la actualidad en China comunista, donde probablemente es el país económicamente más poderoso del mundo, la actual China popular, pero que su población sí es cierto que tiene un estrato social mejor que hace algún tiempo, pero aún viven en situaciones de pobreza. O sea, la gran mayoría de los chinos viven en situaciones de pobreza. Y el régimen socialista es el que maneja el poder económico. Ahorita con el tema de las vacunas relacionados a la pandemia del COVID, podemos encontrar precisamente cómo todos los fabricantes de vacunas y todos los fabricantes de medicinas están provocando un enriquecimiento a costa del sufrimiento de las poblaciones más necesitadas a nivel mundial. Siguiendo precisamente con este tema de la oligarquía, ya Platón desde la antigua Grecia ya lo había visto cuando en su gran obra de la República, donde él interpreta que la República debe ser gobernada por una oligarquía. Esa oligarquía que no necesariamente era conformada por el poder económico, sino también por el poder cultural, el poder de las generaciones de gente, científicos, sabios y toda la gente que tenía un conocimiento más alto que los demás, ¿verdad? Precisamente Platón viene de esa historia griega de los sabios y consideran que son parte de la aristocracia, ¿verdad? O sea, todas estas personas que tienen un poder cultural superior a los demás, relacionado también con la aristocracia, o sea, precisamente la aristocracia relacionada con este tema de la oligarquía. Aristocracia, que significa en griego el gobierno de los mejores, era el sistema político donde un reducido grupo de nobles, respetuoso de las leyes, gobernaba el Estado para el bien común. La oligarquía, por el contrario, suponía la degeneración de la aristocracia. Precisamente porque los oligarcas, pues normalmente era el poder económico, pero los aristocráticos era el poder de la gente que tenía pensamientos más avanzados. Estaba compuesta también por unos pocos, que eran quienes dirigían los destinos del Estado, pero a diferencia de la aristocracia, estos actuaban sin respetar las leyes y persiguiendo únicamente satisfacer sus ambiciones personales. La oligarquía es una de las 6 formas del Estado y del gobierno que Aristóteles planteó en su obra de La Política. De esto podemos recordar las ideas que Aristóteles tuvo más o menos entre los siglos XIII y XVII, más o menos, que influyó en esa época del régimen oligárquico como una forma de gobernar dentro de los estados. Bueno, entonces, todavía tenemos algunos otros sistemas políticos que han surgido a través de la historia, pero vamos a dejarlo hasta acá
el día de hoy. Y vamos a continuar en la próxima sesión con este tema de los regímenes o sistemas políticos, y la parte que va a continuar del curso va a ser con relación a los poderes del Estado dentro de los sistemas democráticos, ¿verdad? Entonces eso vamos a verlo oportunamente, pero por el momento vamos a dejarlo hasta acá y vamos a continuar en la siguiente sesión con este tema, pero todavía tenemos algunos minutos de la clase, por lo cual les voy a invitar, por si tuvieran alguna observación. Les quería comentar antes de darle la palabra que pues ya en la Semana Santa que no salimos con la familia, entonces me di a la tarea de leer un poco, y pues muy interesante algunos de los exámenes, digámosle, comprobaciones de lectura sobre la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Porque realmente, pues algunos evidentemente no lo leyeron, pero otros que sí tuvieron la oportunidad de leerlo, ver cómo realmente esta obra viene a inspirar a muchos gobiernos, y que se ejemplifican en sistemas derivados de los democráticos como los que hemos visto hoy, sistemas autoritarios, totalitarios, sistemas tiranos, ¿verdad? Que provoca la derivación de la legalidad dentro de un régimen político. Entonces nos damos cuenta cómo Nicolás Maquiavelo oportunamente asesora al gobernante, al príncipe, pues que en su momento era quien le hizo esos escritos, cómo aplicar estas estrategias para poder gobernar, cómo Maquiavelo visualiza precisamente cómo manipular a las masas, cómo manipular a la población, cómo un gobernante puede permanecer en el poder. Y precisamente Maquiavelo, que pues ya cuando él escribió esta obra, pues ya habían surgido regímenes democráticos, regímenes donde se respetaba precisamente la ley, pero él, las estrategias que le plantea al príncipe es precisamente de qué no hacer, o ejemplos de otros gobernantes que se equivocaron en la forma de gobernar, valga la redundancia, y cómo él le aconsejaba al príncipe seguir aquellas directrices. Y lamentablemente no ha cambiado hasta el día de hoy. De hecho, mencionaba la obra, o el que hace el resumen de la obra, como grandes líderes mundiales, pues utilizaron también como un libro de bolsillo, como una obra estratégica de cómo gobernar, la obra del príncipe de Nicolás Maquiavelo. Pero pues en conclusión, tuve la oportunidad de verificar con la lectura de sus comprobaciones que precisamente hubo muchos de ustedes que sí efectivamente leyeron, y pues que también plasmaron en una forma muy adecuada sus criterios, ¿verdad? Porque la comprobación de lectura era más que todo para poder establecer el grado de interpretación que ustedes tuvieron de esta famosa obra. Y pues qué bueno por los que sí lo hicieron. Y pues esto lógicamente va a arrojar una nota de parcial, el segundo parcial, que estaremos pues incrementándola con la nota del examen que ustedes tengan oportunamente. Bueno, entonces ahora sí, si tuvieran alguna observación, algún comentario, alguna pregunta. Lick, yo tengo una consulta ahorita que mencionó el tema del príncipe. Fíjese que en una de las preguntas sobre la comprobación decía qué es lo que tiene que tener un príncipe para poder escoger a sus gobernantes, y la respuesta que coloqué, sí quiero que me confirme, ¿verdad? Yo entendí que tiene que tener más que todo discernimiento, porque un príncipe se puede clasificar con 3 cerebros, decía el libro, ¿verdad? El primero es el que discierne, y el segundo que entiende
lo que el primer cerebro discierne, ¿verdad? Y el tercero que no entiende ni lo que discierne el primero, ni lo que entiende el segundo. Esa es la característica primordial que debe tener un príncipe, pero cuando hace este comentario del libro, no sé si usted me puede explicar si se refiere más que todo a los valores, a la axiología que debe tener el gobernante, ¿no? ¿Es correcto, perdone? Podría interpretarse parcialmente que sí. Lo que sucede es que lo que él le recomienda al gobernante, que pues aquí se titula como el príncipe, es la apariencia que él debe de tener y la actitud que él debe tener ante sus gobernados. Y por eso es que hacía esa clasificación. Entonces usted me menciona que sí es desde el punto de vista como del comportamiento del gobernante. Sí, es un comportamiento, pero es fingido, es un comportamiento que no necesariamente en la práctica se va a realizar. Como mencionábamos el día de hoy, dentro de estos regímenes totalitarios de gobierno, son demagógicos, son populistas, o sea, únicamente lo que hacen es estrategias de gobernar, pero con engaño para la población. Entonces, así es como lo interpretaba Maquiavelo y para el príncipe, para el soberano, para el gobernante, de cómo debía de mantener una imagen ante sus gobernados y no cometer los errores que habían realizado otros gobernantes, y se citan algunos casos puntuales. Ok, Lick, muchas gracias. Uno de esos casos que usted dice sería como la caída de Alejandro Magno, ¿verdad? Como lo menciona la obra. Exactamente, exactamente. Gracias, Lick. Estaba leyendo aquí el chat, uno menciona en Guatemala Ríos Montt. Me imagino que fue con relación a algunos de los temas que tocamos, pero pues no comprendo. La otra menciona, buenas tardes, licenciado, solo con una consulta. Entonces, regímenes y sistemas políticos, ¿esos conceptos significan lo mismo? Sí, o sea, régimen político o sistema político, sistema de gobierno. Porque hay sistemas no solo políticos, económicos, sociológicos, filosóficos, ¿verdad? O sea, recordemos que los regímenes o sistemas políticos son los que se utilizan para gobernar, pero también utilizan otros sistemas, ¿verdad? Como los mencionaba, regímenes políticos y económicos o sistemas políticos y económicos, o inclusive le podemos quitar ¿cómo se llama? El político. Pero sí, son sinónimos, los sistemas o los regímenes. La ciencia política los reconoce como sinónimos. Bueno, les quería hacer una solicitud sin ningún tinte o color, porque no es ético, pero nuestra Universidad de San Carlos está pasando uno de los momentos más difíciles. Pues la Universidad de San Carlos, ustedes y yo, pues le tenemos un amor especial, y les aseguro que en el futuro, que ustedes ya sean profesionales, van a seguir teniéndole ese amor muy especial a la universidad. En la actualidad, pues ya muchos estudiantes de muchas universidades se están trasladando a privadas para poder graduarse, como que ahorita ya no les importa a los alumnos más que graduarse y pues salir de repente de una situación económica difícil. Pero lo que yo les quería decir es que tenemos que colaborar realmente con nuestra universidad, amarla, respetarla y colaborar con ella. Y les digo esto porque estamos muy próximos a una elección de delegados para el nuevo decano, que va a tener las riendas administrativas y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y me parece que es el próximo lunes y martes, si verán necesidad de que hay que ir a votar. Yo entiendo que la mayoría de ustedes, por diversas razones, pues tiene impedimento para poder trasladarse. De alguna forma también ya nos hemos acomodado a que desde nuestras sedes pues impartimos o recibimos clases, y el trasladarnos ya se nos hace complicado por muchas razones: riesgo de contagios, económicamente el traslado muchas veces en un taxi, o en un taxi comunitario, una mototaxi, qué sé yo. Pero tenemos que participar.
en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, mi invitación, estimados alumnos, es que en los que materialmente sea posible, puedan ustedes asistir a las votaciones para decano de la Facultad de Derecho el próximo lunes y martes si hubiera necesidad, pero creo que el día más importante es el lunes. Entonces, mi invitación es que ustedes puedan participar. Yo como una colaboración de la cátedra, pues no me voy a hacer el desentendido de dar clases, sino que voy a utilizar el mismo sistema del día lunes de pregrabar la clase que nos corresponde, y entonces yo se las voy a enviar como hice con la anterior, para que el día lunes ustedes no tengan la preocupación de que tienen que recibir clases de teoría del Estado a las 2:15, sino que tengan libertad de ir a votar y tampoco perder la clase, ¿verdad? Entonces, ya en horario de la tarde o en horario de la noche o probablemente al día siguiente puedan ustedes ver la grabación y poder recibir la clase de teoría del Estado. Entonces, reitero, mi invitación es que colaboremos, hay que ser activista, precisamente para hacer cambios. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, al igual que nuestra universidad, está sufriendo un deterioro tremendo con los últimos acontecimientos y todo lo que ha venido de los últimos tiempos, y necesitamos cambios positivos. Entonces, veamos las propuestas de los candidatos. Hay muchas, bueno, no muchas, no. Hay algunas propuestas muy interesantes que vienen en que el día de mañana ustedes no tengan necesidad de tener que migrar a una universidad privada y que su título de graduación no sea de una universidad privada, sino que sea de la honrosa tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, que tengan ese plus de ser egresados de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, pero para eso tenemos que participar activamente, hacer un sacrificio para que llegue la persona idónea a la decanatura, porque a ustedes les interesa más que a cualquier otro, porque ustedes durante estos 4 años van a cerrar pensum y necesitan políticas que cambien realmente lo que ha venido sucediendo en nuestra facultad. Licenciado, entonces, disculpe, una intervención. Sí. Disculpe, licenciado, que le interrumpa. ¿Qué opinión tiene usted con respecto al ofrecimiento que están dando de seguir una maestría en vez de la tesis, licenciado? Disculpe, yo porque pensaría, pues a mi modo de ver, ¿verdad? La razón que hay con respecto a las tesis, ¿verdad? De que pues se invierte bastante tiempo y dinero y luego pues no se ocupan. Y pensaría mejor en seguir una maestría, pero ¿qué opinión tiene respecto a esto, licenciado? Fíjese que yo considero que deben de haber opciones. Deben de haber opciones. Por ejemplo, otras facultades en la universidad tienen, si ustedes han escuchado, tienen una práctica profesional o un privado. O sea, tienen la opción de que el estudiante pueda optar a una o a otra. Yo siempre les he recomendado a mis alumnos, se los he dicho a ustedes tienen que marcar la diferencia, hacer un ejemplo de calidad y no de cantidad. Nosotros no necesitamos en Guatemala que nos inundemos de profesionales mal preparados, necesitamos profesionales de calidad. Entonces yo considero, con relación a la pregunta que usted me hace, que es una opción positiva, que usted cuando cierre pensum tenga la posibilidad de poder elegir una vía o la otra. Y fíjense que la licenciatura ahora ya se quedó corta. Ahora usted necesita como profesional avanzar y eso se hace con posgrados, ¿verdad? Con maestrías, con diplomados o con doctorados. Y si la propia facultad le va a dar la oportunidad que usted se gradúe y de una vez tenga la ventaja de tener ya dentro de su currículum u hoja de vida una maestría o un posgrado, yo lo veo positivo. Digamos, en nuestro tiempo y actualmente pues todavía no se ha dado esto. Por eso les decía, estudien las propuestas de los candidatos,
Por eso que corregí, no es que haya muchas buenas propuestas, hay pocas buenas propuestas, pero hay que ponerle atención en que no debemos de dejar que otros decidan por nosotros. Si tenemos realmente a un candidato que sea líder y que tenga propuestas a corto y a mediano plazo, pues bienvenido y hay que ir a votar. Le digo esto porque muchos, ya estábamos hablando precisamente de estos sistemas políticos de gobierno, donde solamente se ofrece y el candidato normalmente ofrece, pero no cumple. Sabe que desde el momento que está ofreciendo, que lo que ofrece no lo va a cumplir. Pero precisamente ustedes ahorita están con la oportunidad, pues nosotros los profesionales pues ya fuimos a votar, pero ahora le corresponde al estudiantado, que a la larga es al que más le interesa tener autoridades que tengan políticas de gobierno estudiantil principalmente y políticas de gobierno dentro de la Facultad de Derecho, que vengan en beneficio, no de que se gradúen por montones, porque si no, pues hagámoslo por decreto, no, que se gradúen con opciones de calidad, que se gradúen con posibilidades de tener ya estudios superiores para poder graduarse ya hasta con una maestría, me parece de suma importancia, pero ese es un criterio personal, pero pues atendiendo a que su pregunta, así usted me la hizo. Licenciado, disculpe, sí. ¿Es viable esto en la facultad? ¿Sí se puede dar de que nos cambien la tesis por una maestría, licenciada? ¿O claro, definitivamente está cerrado? Porque yo sí me he estado siguiendo a los candidatos y he escuchado comentarios de que esto es negativo, que no se puede dar, que en la facultad no se puede hacer eso, y otros que dicen pues que en otras facultades ya se ha implementado esto de seguir las maestrías, ¿verdad? Entonces yo me he quedado con la duda de que si es viable, si está adecuado, se puede hacer ese cambio, porque a mí sí me parecería interesante, ¿verdad? Poder cambiar y seguir mi maestría, seguirse uno preparando, como usted indica, licenciada. Sí, sí se puede. De hecho, recuérdense que dentro del propio sistema de autonomía de la Universidad de San Carlos, que está precisamente contemplado en nuestra constitución política, donde le otorga a la Universidad de San Carlos la potestad legislativa, porque la Universidad de San Carlos, aparte de tener iniciativa de ley ante el Congreso de la República, tiene la facultad de autolegislarse y crear sus propias normas. Entonces, sabemos que está dirigida por un Consejo Superior Universitario, de la cual hay representantes de nuestra Facultad de Derecho. Pero ¿quién de alguna manera promueve esos cambios? El decano, que es la autoridad local, la autoridad de nuestra facultad. Entonces, si me pregunta, ¿es legalmente posible o factible que se pueda hacer? Por supuesto que sí. La Universidad de San Carlos, por medio de sus autoridades, tiene facultad de hacer esos cambios. Si no, usted mismo me lo mencionaba, si no, no lo hubieran podido hacer otras unidades académicas, ¿verdad? Y entonces, lo que se propone, quien propone esto, es evitar la migración de estudiantes de la Universidad de San Carlos a universidades privadas con la única finalidad de graduarse, lo cual es válido. Yo no lo estoy criticando. Si yo llego más rápido en un mototaxi que en un taxi a mi destino, pues me voy en la moto, pero en la moto voy a correr más riesgo. Entonces, ¿por qué me voy a ir en donde voy a correr más riesgo? Entonces, mejor que me den las posibilidades de tomar opciones. Si yo quiero irme por esta vía o me puedo ir por esta otra. Algo que usted mencionaba también muy importante, el costo de las maestrías, porque no obstante nosotros estamos en una universidad pública, pues las maestrías tienen un costo y pues es porque son autofinanciables. Pero si se da la oportunidad de poder obtener ya ese posgrado y graduarme de la licenciatura, yo lo veo de una forma muy positiva. Por eso considero que no son demagogias, sino son hechos que si se tiene la voluntad política se va a hacer. La persona que se arriesgue con el estudiantado a ofrecerle lo que no va a cumplir, pues definitivamente pues está sepultando sus aspiraciones profesionales para el futuro. Yo creería de que es una muy buena opción, ¿verdad? Este ofrecimiento que se hace y sí es legalmente factible poder hacerlo. Lick, con eso que está comentando usted,
si lo entendí bien, entonces al momento de graduarnos nos dan el título de licenciados y nos agregarán el cuarto, que sería el de la maestría. Ya no serían solo 3 títulos entonces. ¿Perdone? No es tan así. Lo que pasa es que los títulos son licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Ahora, la maestría es un plus de la profesión, ya sea una maestría dentro de la profesión de abogado o una maestría dentro de la profesión de notario, ¿verdad? Entonces usted puede tener un posgrado, lo cual no lo hace un cuarto título, pero sí lo hace un plus, un peldaño adicional a su hoja de vida. Cuando ustedes, ya como profesionales, opten a un trabajo, lo primero que van a decir, mire, yo soy abogado, notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, por decirle algo. Ah, bueno, o sea, usted tiene estudios superiores, estudios de posgrado. Y ese también, otra cosa muy importante, el posgrado de la maestría le da el pasaporte para el doctorado. O sea, usted puede llegar en algún momento a dejar de ser licenciado y pasar a ser un doctor en Derecho. ¿Pero qué necesita para estudiar un doctorado? Tener una maestría. Entonces, son peldaños, mecanismos profesionales que son muy útiles. Eso si lo vemos desde el punto de vista de un recién graduado. Pero cuando ustedes ya tengan 5 años, 10 años de graduado, según si no han habido cambios constitucionales, ustedes pueden optar ya a plazas judiciales como de magistrado de salas a los 5 años o a los 10 años de sala de apelaciones o de Corte Suprema de Justicia, 15 años para Corte de Constitucionalidad, pero irle subiendo a su hoja de vida maestrías, diplomados, doctorados, o sea, posgrados, ¿verdad? No es un cuarto título, pero sí es un plus que usted profesionalmente va a tener. Y ahora otra duda con la maestría, solo duda, al momento de seguirla, si uno no llegara a cursarla o a ganarla, ¿lo expulsan de la facultad? Solo curiosidad así de la nada, Lick, ¿lo expulsan a uno, no? No, expulsar no. Las expulsiones de los estudiantes es por faltas graves. El no aprobar no es una de las sanciones o penalizaciones que No, yo pueda se lo tener un pregunto centro. como en la facultad tienen establecido que son 3 oportunidades para ganar un curso. Yo le pregunto si se da lo mismo con las maestrías, ¿no? No. Mire, el 100% no lo tengo seguro, pero no lo concibo como una realidad. O sea, eso sería una represión al estudiante de posgrado. No lo considero que sea real. Voy a leer unas preguntas de aquí del chat. ¿Desde qué hora empiezan las votaciones? Yo creo que a las 8 de la mañana, pero no estoy seguro. Pero sí me parece que es desde la mañana. ¿Hay algún requerimiento para ir aparte de tener 10 cursos aprobados? Solo estar al día estar inscritos activos, ¿verdad? Ustedes definitivamente si están cursando estos cursos, valga la redundancia, es que están activos. Entonces los únicos requisitos es estar activos en la universidad como estudiantes y tener los 10 cursos, llevar su documento con el cual pues, ideal sería el carnet y si no, pues el DPI, porque es también un documento de identificación. Pues es únicamente los requisitos. E ir personalmente, por supuesto. Sí, el carnet. Pues yo creo que ahí estamos, ya son las -25. Voy a leer la última, que si voy a subir las notas de la comprobación de lectura en estos días o la sumará la nota del segundo examen parcial. Fíjese que el subir las notas de la comprobación de lectura, pues es doble trabajo, pero voy a tomarme el tiempo para comenzar a transcribirlas. Pues ustedes son bastantes estudiantes de este curso, pero pues haré lo posible. Pero pues sí, como es una zona, yo sí normalmente mi obligación es incrementarla o subirla o sumarla a la nota del segundo parcial, pero tomaré en cuenta su observación. Pasen feliz tarde, les agradezco mucho por su atención y siempre cuidarse mucho con el tema del COVID, no bajemos la guardia y a seguir estudiando bastante, a leer, agarremos el hábito de la lectura.
Pasen muy buena tarde. Buena tarde, licenciado. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes, licenciado.